Bueno, reconocido sacerdote católico y activista gay, cara a cara esta noche en Rubén & Company. Además, una pregunta, si las tres jóvenes desaparecidas por espacio de 10 años en Cleveland aparecieron, ¿quién nos dice que Rolandito no puede aparecer? Y esta noche seguimos regalando gasolina Shell gratis. Amigos, de estos temas y otros hablamos hoy en Rubén & Company, que empieza ahora. Una coproducción de Univisión Puerto Rico y Latin 1 presentan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otra edición de Rubén & Company. Aquí están conmigo en el estudio el activista gay Pedro Julio Serrano. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Padre Carlos. Y está con nosotros el sacerdote Carlos Pérez. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Pedro. Es un placer estar aquí. Pedro Julio Serrano, ¿por qué la comunidad gay quiere adelantar a través de la Asamblea Legislativa que se prohíba la discriminación por razón de orientación sexual en el trabajo? Es que en efecto se discrimina aquí contra una persona a la hora de ser empleada si es que lo ven lesbiana o homosexual. Ciertamente, Rubén. O travesti o... Mira, este proyecto ¿Sí o no? de ley, ciertamente, hay un estudio... Hay un problema. Hay un estudio de la Comisión de Derechos Civiles. Pero hay un problema que hay que atender. Ciertamente, es más, hay que corregir una inequidad y una desigualdad que está presente ahí en nuestra ley. Hay un estudio de la Comisión de Derechos Civiles que indica que más del 64% de las personas de la comunidad LGBT, cuando han ido a solicitar un servicio público en Puerto Rico, han sido discriminados. Más del 40%... ¿Cuánto? Más del 64%. Pero por razón de orientación sexual. Por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Así que ya es un estudio probado de la Comisión de Derechos Civiles que demuestra que en Puerto Rico existe el discrimen en contra de la comunidad LGBT y se tiene que corregir esa inequidad para que todas las personas sean tratadas iguales ante la ley. Ok, ya me contestó una pregunta. Hay un grupo de personas de la fe, de diversos grupos, católicos, protestantes, etcétera, que han ido a la legislatura a oponerse a eso, y ustedes dicen que ellos se oponen porque ellos tienen un discurso de odio y que son unos fundamentalistas. Entre esos creo que está Carlos Pérez. Ciertamente, Rubén... ¿Está o no está? Bueno, ciertamente tiene un discurso y tiene una agenda... De odio. Bueno, es una agenda de odio, es una agenda de intolerancia. O sea, de odio quiere decir que usted cree que él, como parte militante y portavoz de ese grupo, odia a los homosexuales y las lesbianas y está convidando al país a hacer lo mismo. Ciertamente, es una manifestación de una intolerancia y un irrespeto a la dignidad del ser humano que somos las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y transexuales. Padre. Y no tan solo eso, sino que están tratando de imponer sus creencias. Padre, a la primera pregunta que le hice a Pedro Julio, ¿hay un problema aquí de discrimen por razón de orientación sexual en el empleo, sí o no? Precisamente cuando se hizo la presentación del proyecto de ley 238, yo le pregunté al legislador si se habían hecho estudios previos sobre la realidad del discrimen por orientación sexual en el trabajo. Y él no pudo presentar un solo estudio. El único estudio hecho en Puerto Rico, que se llama Homofobia, al que el compañero hizo referencia, dice todo lo contrario. Afirma que no solo la comunidad gay tiene un nivel educativo mucho mayor que el medio de la población, sino que se sienten a gusto en su lugar de trabajo. Y por lo tanto la comisión misma concluye que tanto las leyes como la Constitución tienen las herramientas adecuadas para defender la dignidad de las personas por orientación sexual, gay o heterosexual. Por lo tanto, todas las preguntas a las que la comunidad gay ha dirigido a través de este proyecto de ley, no hay un solo estudio que lo pueda sustentar. Al contrario, a la segunda pregunta, ¿no hay una contradicción de fondo entre ser un sacerdote católico y pertenecer a un grupo que postula y procura odio contra una comunidad, como dice Pedro Julio, que es usted y los demás? Lo que pasa es que me parece que el error de Pedro Julio y de algunos de los que, como él, defienden la llamada comunidad gay, es confundir diversidad de opinión con discurso de odio. Y es siempre el mismo discurso al que yo siempre le he hecho referencia a él, que cuando uno piensa distinto no significa que odia. Y hay que distinguir entre atacar el mensaje, que es legítimo en una sociedad democrática y pluralista, que atacar al mensajero. Y yo he invitado públicamente en la radio, y hoy mismo lo vuelvo a hacer,
que deponga esa actitud de tener que señalar con cartelones al que legítimamente piensa diverso. No es con cartelones que ellos van a adelantar su agenda, es presentando argumentos y pruebas a favor de lo que ellos consideran que es justo o conveniente para la sociedad puertorriqueña. Rubén, aquí tengo que decir dos cosas. En primera instancia, no hay un estudio, no hay estadísticas del discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, porque no lo hemos prohibido. Porque el Estado todavía no ha reconocido que hay que prohibir el discrimen por orientación sexual o identidad de género. Segundo comentario. Y el segundo, que ciertamente aquí el discurso de odio, el pueblo puertorriqueño sabe que yo en mis 15 años de carrera como activista, yo nunca, Rubén, y tú lo sabes porque me conoces, tú me hiciste mi primera entrevista de radio, yo nunca le he faltado el respeto a este pueblo, nunca le he faltado el respeto al compañero sacerdote, nunca le he faltado el respeto a nadie. Y te voy a decir más, nuestro discurso siempre ha sido un discurso de amor, un discurso de respeto, un discurso que nosotros respetamos las creencias religiosas que pueda tener el padre Carlos, pero no puede imponer, no puede imponer esas creencias. No, es que yo entiendo la inquietud de Pedro Julio, pero siempre me sorprende que cuando se refiere a nuestra opinión, utiliza siempre el cartelón de discurso de odio. El pensar distinto no es odiar, el atacar ideas no es atacar la persona. Pero a la vez le vuelvo a repetir al compañero que él insiste, no hay estudios porque como no hay una ley que proteja el discrimen por orientación sexual, yo al compañero tengo que decirle que cuando los derechos civiles de los negros o los derechos civiles de las mujeres precedía una data, por decir así, social clara, en la cual la sociedad veía la necesidad de intervenir para defender esos grupos minoritarios. Pero tengo que de nuevo diferir y yo le presenté al legislador, no uno, le presenté 3 estudios que está incluido Puerto Rico y un estudio, 2 de ellos, perdón, en la que está dirigido a la comunidad gay, porque tiene una finalidad de conocer cuáles son sus gustos, sus inquietudes, sus problemas, para empresas como puede ser, por ejemplo, la Kodak o el Departamento de Educación japonés, etcétera. Y en ese estudio, perdóname que me extienda, se dice todo lo contrario cuando se le pregunta, ¿usted se siente discriminado? Le voy a hacer una dice, pregunta. no me siento discriminado. Mire, tengo que contestar a cosas que dijo. Dentro de su aspiración, me imagino que está la de que cuando se muera debe haber algo, que hay alguna gente que llama cielo, ¿no? Claro, el encuentro con Dios, después en el más allá. Y el que es pecador y no se arrepiente, ¿tiene ese encuentro con Dios? Evidentemente, el que es pecador y no se arrepiente no puede encontrar aquello que no ama. Pues, ¿usted cree que Pedro Julio no va a poder llegar a donde usted podrá llegar a morar con Dios? Como es obvio, yo no soy el que va a juzgar la conducta de Pedro Julio. Pero ni usted su me dijo a mí en días recientes que lo que él hace es pecado. Lo que él hace evidentemente es pecado. Hay que distinguir, y yo creo que eso es bien claro. Pero es pecado ser homosexual, un pecado. El actuar homosexualmente, por supuesto que es un pecado y que no contribuye, por eso es pecado, al desarrollo de felicidad que uno aspira en su corazón. Ese es el planteamiento que hace la Iglesia Católica. Evidentemente, cuando Jesús se acercó a aquella mujer pecadora, encontrada en fragante adulterio, fíjate cómo se acercó. No se acercó con las piedras de la justicia para acabar con ella, pero tampoco confundió compasión con complicidad. Cuando aquella mujer caída en fragante adulterio, él le dijo, yo tampoco te condeno, y añadió, vete y no peques más. Compasión no significa complicidad con el mal. En primera instancia, primeramente citó 2 estudios, luego añadió un tercero, así que hay que ver cuándo estaba diciendo verdad lo cierto. Lo segundo es que aquí no hay estudios sobre la orientación sexual, porque la orientación sexual no es como la raza o su género, que uno puede verlo. La orientación sexual es algo que uno voluntariamente expresa si lo quiere expresar. Pero por eso es que no hay los estudios de este discrimen, aunque sí está el estudio de la Comisión de Derechos Civiles, pero no hay estadísticas precisamente porque uno tiene que voluntariamente entregar esa información. Eso es lo primero. Y lo otro que tengo que contestar es que, con todo respeto, padre, el pecado no es la homosexualidad, el pecado es la homofobia.
El pecado es el discrimen, Esa es tu opinión. el Esa pecado es es tu la opinión. intolerancia, el pecado es irrespetar, el pecado es no amar No concurro contigo. no, es que el pecado es cuando Muy bien, uno esa es tu no opinión. ama, y cuando uno No es la ama, opinión de la Iglesia Católica, cuando claro. uno ama, uno no pone condiciones. Yo no digo, padre, yo lo amo, pero no me gusta que usted sea sacerdote. Fíjate, cuando- Padre, yo lo amo, pero no me gusta ese peinado. Fíjate, Padre, cuando- yo lo amo, pero no me gustan esos en eso zapatos. diferimos. Padre, yo lo amo, pero no me gusta que usted Sí, sea si zurdo. yo veo una Padre, yo lo persona, amo, si pero yo no me digo, gusta que si usted yo hable digo alto. que una persona es drogadicto, ¿cómo yo le voy a decir mi amor es incondicional, sigue siendo drogadicto? El amor no se puede confundir con complicidad en el mal. Y evidentemente el hecho que la Iglesia Católica hable con claridad de que la homosexualidad no contribuye al desarrollo pleno del deseo de felicidad de un corazón humano, no significa falta de amor, sino significa fidelidad a la verdad recibida de Jesucristo. Rubén, Pero, bueno, espera, el pueblo puertorriqueño... yo quiero responder algo que dijo el compañero. No me pongas palabras en la boca. Yo he hablado claro de 3 estudios. Uno al que te has hecho referencia, que se llama Homofobia, por la Comisión de Derechos Civiles, que dice todo lo contrario de un discrimen. Y 2 estudios hechos en los Estados Unidos, que incluye a Puerto Rico, donde dice que la comunidad gay no se siente discriminada. Un proyecto de ley tiene que responder a una necesidad real y no a una agenda ideológica. Rubén, el pueblo de Puerto Rico tiene hermanos, familiares, todos, incluyendo al mismo padre Carlos, todos que son ¿Cómo que el padre Carlos? que son gays, que ¿Cómo son que el padre lesbianas, que Carlos? son ¿Cómo que bisexuales, el que son padre Carlos? transgéneros y ¿Cómo que transexuales, el padre Carlos? y que los aman. El padre Carlos, estuvimos hablando tras bastidores y a través de un ¿De amigo en nuevo? común tenemos un amigo que es Bueno, su o sea, hermano mira, es gay. es Y que bueno, eso- hay que amarlos. pero es que Hay mira, que amarlos. Me tengo que ir. precisamente, Bueno. lamentablemente, la falta de respeto a la intimidad de las personas, de ponerla en vitrina, es lo que nos diferencia de él. El hecho de que yo ame a una persona no significa que yo soy cómplice con el mal. Me tengo que y ir. esa es la distinción que la comunidad gay tiene que Padre- entender cuando se opina diverso a ellos. Padre Carlos Pérez, Pedro Julio Serrano, gracias por haber estado en Rubén and Company. Vamos a repasar el caso de Rolandito a la luz de lo que ha ocurrido en Cleveland y hoy seguimos regalando gasolina Shell. Volvemos.